Buenas noches, Lick. Buenas noches, licenciado. Nos vamos a esperar, como siempre, unos minutitos ahí para que se logren conectar la mayoría, ¿verdad? El tema que vamos a colocar hoy en asistencia es las nuevas tendencias en el estudio criminológico, que sería la concepción internacionista y la criminología crítica. Para que lo vayan anotando lo que ya están aquí en la llamada. Sí. Bueno, yo creo que iniciamos, ¿verdad? Con los que están. Bueno, el día de hoy vamos a... ¿están listos, verdad? Sí, licenciado, estamos listos. Bueno, el día de hoy vamos a ver las nuevas tendencias en el estudio, en el estudio criminológico. Vamos a ver la concepción interaccionista y la criminología crítica. La concepción interaccionista, aquí el interaccionismo simbólico es una teoría sociológica
que ha tenido un gran impacto en las ciencias sociales. Surge en Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX. Es fundado dentro de la Escuela de Chicago por Herbert Blumer, en base a las ideas de G.M. Mead en los primeros años del siglo XX. En el sistema democrático estaba consolidado en los Estados Unidos y el liberalismo era la base de ese sistema. El fundamento del liberalismo es la libertad individual. El individualismo es el centro y desde él se busca la armonía dentro de la sociedad. Y como consecuencia de ese individualismo está la otra característica del liberalismo, el antideterminismo. Pues para que esa libertad sea realizable, no se puede limitar a predeterminar. En esta época surge la opinión pública en un sentido moderno, íntimamente relacionado con el sistema democrático y la participación política. La creación e influencia sobre la opinión de los ciudadanos se ve como un elemento fundamental dentro del escenario político y social, y por ello hay un desarrollo importante dentro de las tecnologías de la información. Ahora, con lo que es la corriente interaccionista, esta tiene su origen en la Escuela de Chicago en 1920 a 1930, donde autores como Mead, Blumer y Goffman comienzan a promover la investigación y el análisis de aspectos de la realidad social a través de una aproximación científica mediante la documentación de documentos personales, la explotación de fuentes documentales diversas y trabajo de campo sistemático. La premisa fundamental de la corriente interaccionista es la comprensión del sujeto desde su dimensión social, ¿verdad? Es decir, que el individuo como un ser social que vive en interacción con el resto de individuos en un determinado contexto social. Dentro de esos procesos de interacción, el significado que el individuo le atribuye a las palabras, gestos y entonación es fundamental para comprender su personalidad, porque la personalidad se forma en el proceso de socialización por la acción recíproca de elementos objetivos y subjetivos en la comunicación. Bueno, aquí podemos observar un diagrama, el diagrama del interaccionismo simbólico, ¿verdad? Aquí especifica que se refiere a un proceso en el cual los humanos interactúan con símbolos para construir significados, mediante el cual adquirimos información e ideas, entendemos nuestras propias experiencias y las de los otros. Se comparten sentimientos y se conocen a los demás. En esta corriente surge a partir del pragmatismo filosófico. El pragmatismo se define como una filosofía de la acción y de la acción que tiene lugar a la vida grupal. Es de hecho la interacción y por eso la sociedad humana consiste en gente ocupada en interaccionar, ¿verdad? Bueno, pues esto como lo mencionamos, ¿verdad? Es la interacción mediante los gestos que hacen algunas personas, se puede hacer una comunicación, ¿verdad? Entre ambas personas, entre una o más personas, ¿verdad? Sin decir una palabra. Aquí George Mead analizó la interacción de la persona y el grupo social, destacando que en el proceso de interacción se produce un intercambio de actos simbólicos
de forma que cada vez que nos relacionamos, nos comunicamos a través de la interpretación de símbolos a los que damos un significado determinado. En este proceso de interacción simbólica nos permite transmitir ideas, deseos, sentimientos y también comprender a los demás. Yo creo que aquí algunos de ustedes se podrán imaginar qué tipo de simbología o o cómo era que se relacionaban, ¿verdad? Sin decir una palabra. Ya los símbolos dan un significado. Como por ejemplo, ¿verdad? Si hacemos con las manos un corazoncito, queremos decir que apreciamos a esa persona, ¿verdad? Eh, si hacemos con las manos a los niños más que todo, ¿verdad? A los hijos, le chasqueamos los dedos, eso significa que tienen que apurarse, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo de interpretación que se le dan a los símbolos. En el tema de las pandillas, ¿verdad? Ellos tienen sus propios gestos, su propio significado que los determina como una secta o una clica, ¿verdad? Aquí siguiendo, otro autor importante dentro de la escuela de Chicago fue Goffman. Su modelo teórico fue llamado enfoque dramatúrgico porque establece una comparación entre la vida real y el teatro, de forma que cada interacción social es una actuación, un papel representado por una audiencia. Aquí se plantea un análisis de las realidades sociales con bases a las interacciones. Los sujetos actúan en un mundo lleno de significados que generan relaciones funcionales y sistemas sociales. Por eso la importancia de analizar el significado de esos símbolos dentro del cual actúan los sujetos. Aquí Erving Goffman hizo un diagrama, ¿verdad? En donde al principio coloca que es un enfoque dramático y los tipos de actividades significantes, ¿verdad? Del lado izquierdo tenemos la expresión que da el individuo, que se refiere a los símbolos verbales emitidos por un individuo para transmitir la información. Y del lado derecho podemos observar la expresión que emana del individuo. Esta se refiere a un amplio rango de acciones que los otros pueden tratar como, como sintomáticas del acto. Los postulados de la corriente interaccionista, aquí vamos a ver que es una perspectiva microsociológica, que el sujeto es a la vez objeto y sujeto de la comunicación, que el individuo es concebido como un actor activo frente a su medio, pero en una doble dirección. El sujeto incide en el medio, pero también tiene flexibilidad para adaptarse a él. Esta adaptación e incidencia sobre el ambiente la realiza a través de varios recursos, entre ellos la comunicación. Seguido está la comunicación, que es la que se basa en símbolos y en signos como el lenguaje. Así, el interaccionismo simbólico plantea una teoría de la significación, es decir, los seres humanos buscan cosas según el significado que tiene para ellos, en medio de una constante interacción social. También podemos ver los significados y los símbolos que permiten actuar a las personas y también pueden ser modificados por la persona sobre la base de su interpretación de la situación. Está también la capacidad del pensamiento y la conducta que está determinada por interacciones sociales más próximas del individuo. Y las pautas de acción e interacción constituyen los grupos y la sociedad. Los principales
representantes son Howard S. Booker, que es el principal referente del enfoque del etiquetamiento. La Beijing Approach, que forma parte de la corriente del interaccionismo simbólico. Este autor contempla el etiquetamiento como un proceso mediante el cual la sociedad impone ciertas etiquetas a los individuos. En el ámbito de la criminalidad, esto implica que la criminalidad es creada por la sociedad al imponer la etiqueta de criminales a ciertos individuos. Becker sostiene que quienes detectan el poder para crear las normas criminalizan a otros que carecen de ese poder. Y es en la creación de esas normas donde se inicia el proceso de etiquetamiento, porque las normas resultan de los conflictos y relaciones de poder que se desarrollan en la sociedad, siendo los grupos que tienen más poder los que tienen la capacidad para establecer las reglas que les favorezcan, en detrimento o en perjuicio de otros, que aún siendo mayoría no tienen tanto poder social. Aquí a lo que se refiere Howard es de que hay personas, ¿verdad? O habemos personas que con solo el hecho de la vestimenta, cuando mira a alguien uno, ya uno lo tacha de criminal a alguien, ¿verdad? Si anda todo desfachado o si anda con una vestimenta que no es adecuada a la normal, ¿verdad? Como por ejemplo, ropa floja, tenis, ¿verdad? De los Nikes. Entonces, ese vestuario que han utilizado algunos pandilleros, ¿verdad? Que al final de cuentas, hay pandilleros que son criminales y estos se visten normalmente, ¿verdad? Licenciado, eso podría entrar así como, por ejemplo, cuando alguien tiene tatuajes, dicen, ah, ese es ladrón porque tiene tatuajes. Y sí, también sería otro ejemplo, ¿verdad? Sería otro ejemplo porque, como estamos platicando en las clases anteriores, eh, la diferencia entre un tatuaje de pandillero y un tatuaje que es artístico, algunas personas lo ven, no lo ven, como les dijera yo, como normal, ¿verdad? Más que todo en los viejitos, ¿verdad? Que las personas ya mayores este, han, han vivido algunas situaciones, ¿verdad? Y cuando miran a alguien tatuado, piensan que son pandilleros, ¿verdad? O que son delincuentes. Entonces, Ah, ok, muchas gracias. aquí vamos a ver un diagrama donde está la estructura social como estructura clásica. Sigue la fijación de normas, la aplicación de normas, ¿verdad? En la aplicación de normas están los grupos informales eh, y las instancias oficiales. Y aquí en medio vamos a ver lo que es el comportamiento básico. Eh, Aquí los grupos de poder crean leyes donde se define qué es delito y las condiciones y acciones que debe reunir un hecho para tipificarse. Esta primera parte del proceso da lugar al concepto de criminalización primaria. Es importante destacar que Becker no solo habla de la conducta delictiva, sino de la desviación, que es un concepto más amplio, pues implica que el comportamiento de algunas personas pueda ser calificado como desviado por otros, debido al significado que tienen para ellos tales comportamientos y asignarles
un estatus y su respectivo rol en el grupo social. Aquí podemos ver una línea donde al inicio comienza con una transgresión, pero no hay desviación, ¿verdad? Luego hay interacción con otros y luego son asociaciones diferenciales y luego hacen un acceso a medios ilegítimos y aquí ya se va de una vez a una conducta desviada. Posteriormente, estas leyes o normas pasan a imponerse y aplicarse al sujeto considerado responsable, etiquetándolo como delincuente, pasando a la criminalización secundaria, donde también intervienen agentes que interactúan con el sujeto y lo etiquetan como criminal, incluso antes de la sentencia. Eso se da mucho, ¿verdad? Cuando, más que todo en las redes sociales, he visto yo algunos videos que agarran a alguien y que lo empiezan a acusar de que él fue el que se robó algún objeto y, y han habido casos, ¿verdad? De que no es la persona que están señalando, porque lastimosamente esa persona iba pasando en ese momento y había tal vez mucho tráfico de personas, ¿verdad? Y resultó que señalaron a alguien y al pobre le cayó este, una tunda, ¿verdad? Lo golpearon y ni siquiera sabía por qué lo habían golpeado. Y el delincuente que sí había actuado mal, pues se salió con la suya porque se desapareció. ¿Va? Eso sería como un ejemplo, ¿verdad? De que están tachando a las personas sin saber también qué pasó anteriormente, ¿verdad? Porque en algunos casos puede hacer también de que eh, vaya una persona en la calle, ¿verdad? Pónganle que van ustedes en la calle y luego viene un delincuente y le quiera quitar su teléfono, pero usted se defiende y en ese momento el atacante se vuelve víctima, ¿verdad? Y usted se defiende, lo empieza a golpear y ya vienen algunas personas, como no vieron qué fue lo que pasó, ya empiezan a señalar, a señalarlos a ustedes, como que ustedes son los que están agrediendo a una persona normal, ¿verdad? Sin saber que a esa persona que se le está agrediendo tuvo la intención de dañarlos a ustedes, ¿verdad? Mm, Aquí en la siguiente está Edwin Lemert, que este se centra en el proceso como el individuo que se acaba transformando en un delincuente y para ello desarrolló el concepto de desviación primaria, según la cual el desviado comete su primer delito sin considerarse un criminal. Es decir, la desviación primaria se refiere al inicio de la carrera del desviado y se inicia con la no aceptación de las normas aceptadas, conocidas o existentes, o que se desvían definitivamente de ellas. Y se refiere a la violación inicial de una regla social, que todavía no trae una reacción social del etiquetamiento. ¿No? Aquí lo que quiere decir Edwin Lemer es de que tal vez alguna persona inocentemente hace eh, comete algún delito, ¿verdad? Sin querer, tal vez, y como no le dijeron nada, o sea, nadie dijo nada, entonces ahí ya se empieza a desviar y esa persona va a pensar eh, que lo que está haciendo, nadie le dijo nada y lo puede hacer de nuevo, ¿verdad? Aquí hay otro diagrama donde aparece que es la transición de la desviación primaria a la escuela secundaria. El acto de desviado, eh,
la penalización social, está la desviación respectivas y la no tolerancia social, ¿verdad? Y aquí es donde viene la etiquetación del estatus del desviado. Aquí se autoconstruye la identidad como desviado social y seguimiento del comportamiento que se le asocia. También podría ser otro ejemplo, ¿verdad? Que una persona inicia su desviación tomando algo que no es suyo. Y como nadie le dijo nada, esa persona a la siguiente vez va a volver a tomar algo que no es suyo, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta que ya se vuelve un delincuente normal, ¿verdad? Y luego dice posteriormente, el sujeto organiza su conducta para asumir conscientemente el rol de desviado, configurándose la desviación secundaria, definida según el autor como dependientemente de la desviación primaria, en el sentido que es una producción dependiente de la reacción social, generalmente como un medio de ataque. Y un ataque de defensa o de adecuación a la reacción social. Además, cuando el individuo sea descubierto y sancionado, se sentirá obligado a reestructurar la imagen que tiene de sí mismo para resistir mejor la persecución a sus actos. Es decir, el sujeto adoptará la estigmatización que le imponen mediante una reorganización simbólica del yo. De este modo puede explicarse las carreras criminales, ya que ser estigmatizado como delincuente implica recibir un estatus social negativo, forzando a que acepte el rol de desviado y asuma una personalidad que se le asigna iniciando una carrera criminal, ¿verdad? Entonces aquí es donde entra también el tema de que si yo lo voy a seguir haciendo, ¿verdad? Si no aprendí la lección cuando me sancionaron, cuando me descubrieron y me sancionaron, ¿verdad? Entonces aquí prácticamente estamos en el libre albedrío, ¿verdad? Entonces es decisión de uno si sigue delinquiendo o si aprende la lección y sigue su vida normal, ¿verdad? Licenciada, una consulta. Ujú. Por ejemplo, hace como unos 2 o 3 años hubo una noticia que agarraron a unas personas que estaban robándose unas pacayas en una finca Ajá. y los metieron presos por robarse eso. Entonces ahí ya los estaban estigmatizando como criminales porque los pusieron como ladrones. Entonces eso Sí. tal vez pueda hacer que influya también en la mentalidad de la persona para poder seguir delinquiendo, porque dijeron, vaya, los estereotiparon como ladrones, entonces salen de la cárcel a seguir haciendo lo mismo, quizá. Em, sí, va, Por no algo sé sí voy para allá. si los metieron a la cárcel, va, si cumplieron algún tipo de condena o si solo eh, los llevaron y por falta de pruebas, como es lo común, ¿verdad? Aquí llevan los policías a los delincuentes y por falta de pruebas, porque no hay parte denunciante, desestiman los casos, ¿verdad? También se ha visto de que los policías agarran a los delincuentes y en el camino llegan a un acuerdo, ¿verdad? Y se bajan. Entonces, es un poquito complicado estos temas, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo de la criminología crítica. A esta corriente se va a incorporar todos los autores críticos con la criminología tradicional, pues piensan que ha sido incapaz de explicar el fenómeno de la criminalidad y mucho menos de adoptar soluciones para cambiarlo. La criminología crítica
se desarrolla principalmente en la década de los 70 en Europa Occidental y en América Latina. En Europa, el estado de bienestar se encuentra cuestionado debido a la crisis de petróleo y los ajustes estructurales en la economía que producen altas tasas de desempleo y recortes en los programas sociales. En América Latina se inician los regímenes dictatoriales y el Estado recurre en muchas ocasiones a la represión y a la violencia por acabar con los opositores y con los movimientos guerrilleros que empiezan a articularse durante toda esa década con una marcada orientación marxista y con el objetivo de revertir el poder mediante la revolución. En el movimiento de la criminología crítica, sus antecedentes se encuentran en el marxismo, de donde adoptan el enfoque histórico. En los aportes de Durkheim, referidos a la normalidad del delito, y los de Merton, quien desarrolló el concepto de anomia social. Rodríguez Manzanera señala dos momentos en el desarrollo de esta corriente. En un primer momento, el enfoque teórico para abordar el origen de la desviación se centra en las condiciones estructurales y funcionales en lugar de centrarse en el autor. Posteriormente, se centran en identificar y comprender los mecanismos que se usan para crear y aplicar definiciones de desviación y criminalidad, y cómo se realizan los procesos de criminalización. Es decir, ya no se enfocan en comprender las causas de criminalidad, sino en los procesos donde se criminalizan a los individuos. En el derecho penal se convirtió en el objeto de estudio de la criminología crítica a través de la constatación de una serie de circunstancias. Podemos observar, ¿verdad?, también en otro diagrama, en donde dice la primera formulación de la teoría crítica, ¿verdad? Aquí el cuerpo principal de la teoría crítica fue formulado y expuesto por Marx. Horkheim, en su primera obra, Teoría Tradicional y Teoría Crítica. Bueno, las circunstancias son de que el Estado y el derecho penal está orientado a proteger los intereses de grupos con accesos al poder. La tipificación de ciertas conductas como delictivas obedece a un acto político a través de la ley. Por tanto, los infractores no serían seres anormales, sino simplemente personas que han lesionado intereses de los poderosos. Así, la criminología debe interesarse sobre todo en los mecanismos de criminalización diferencial y de las conductas de los individuos, ¿verdad? Aquí se me viene a la mente, ¿verdad?, la lucha de políticos aquí en Guatemala y en todo el mundo, ¿verdad? Que no es solo aquí, esa lucha. Entonces, en las redes sociales tratan de criminalizar a personas y esa persona que la están tratando de criminalizar le regresa esa criminalización a la que le está poniendo antes, ¿verdad? Entonces, esto es algo que se ve a diario, ¿verdad? Que podemos ver en las redes sociales, que hay una lucha de poder político y nadie está contento con nadie, ¿verdad? Aquí la crítica sería que el enfoque macrosociológico abandona las teorías etilógicas de la criminalidad basadas en factores psicológicos y biológicos y estudian la criminalidad y comportamiento desviado en la función de la relación.
funcional o disfuncional con las estructuras sociales y económicas. La criminalidad solo puede explicarse en su contexto social, que en el capitalismo es un contexto desigual y conflictivo. Por tanto, para erradicar la criminalidad, debería eliminarse el sistema capitalista. Otra crítica sería que sus métodos de investigación son estudios de gran amplitud, investigaciones históricas o sobre conductas dañinas socialmente, pero no criminalizadas, como podrían ser delitos del poder, corrupción y racismo. Otra sería, su objetivo es elaborar una teoría social de la desviación. Otra crítica también sería que se interesan por los mecanismos de control social y los mecanismos de criminalización. Y dentro de esos mecanismos, uno de los principales es el derecho penal, al que consideran que es un instrumento para reproducir las desigualdades sociales y los intereses de los poderosos. Por tanto, proponen abolirlo o reducirlo al mínimo. Los principales representantes de la crítica sería Alessandro Barata, que fue uno de los máximos exponentes de esta corriente en su obra criminológica crítica y crítica del derecho penal. Aquí presenta sus tesis principales y sienta las bases para elaborar una psicología jurídico-penal, cuyo objeto de estudio serían los comportamientos que representan una reacción ante el comportamiento desviado. Aquí están los efectos del sistema entendido como un aspecto institucional de la reacción al comportamiento desviado y del control social correspondiente. Comportamientos normativos que consisten en la formación y en la aplicación de un sistema penal dado, ¿verdad? Aquí también están las reacciones al comportamiento desviado, entendidas como un aspecto integrante del control social correspondiente. Y también las conexiones a un sistema penal dado y la correspondiente economía social. Y todos estos son objetivos de la sociología jurídico-penal. La criminología crítica tiene una fuerte influencia marxista y por tanto considera que la desviación solo puede analizarse en el contexto de una estructura económica determinada históricamente. Los países donde se ha desarrollado la criminología crítica poseen una estructura socioeconómica correspondiente a un capitalismo tardío, por lo que prevalece el conflicto. Hay una lucha política entre la clase dominante y la dominada. Para mantener su posición privilegiada, la clase dominante ha elaborado el derecho penal y el sistema de justicia penal, que castiga preferentemente a los comportamientos de las clases subordinadas. Y luego está que, por tanto, el concepto del delito es una construcción social y deben reemplazarse por comportamiento socialmente negativo, que es definido como un comportamiento criminalizado o no, que lesiona los intereses tutelados. También tenemos en el número 4 que los comportamientos socialmente negativos se explican según la clase social de su autor, perteneciente a la clase subordinada, que aquí sería la expresión de las contradicciones inherentes a la sociedad capitalista. Los pertenecientes a la clase dominante, que principalmente los delitos de cuello blanco, y se explica por la relación entre los procesos legales e ilegales de acumulación de capital y la relación de estos con la esfera política. En el número 5, ya que el conflicto de las clases es político, la delincuencia desaparecerá cuando la sociedad socialista, libre e igualitaria reemplace a la capitalista.
En el sexto, mientras se debe explicar el derecho penal mínimo, ¿verdad? Aquí la mayor despenalización de los comportamientos penalizados actualmente que corresponden a las clases subordinadas. Penalizarlos de la clase dominante que no lo estén. Disminuir el uso de la cárcel por sanciones administrativas o civiles, es decir, incorporar sanciones alternativas. Y en el séptimo, a lo largo del plazo, el objetivo es abolir el derecho penal y la cárcel. Licenciado, ¿Sí? disculpe que lo interrumpa. Es que fíjese que varios compañeros me están comentando que, no sé si es en Villanueva, la verdad, donde está lloviendo muy fuerte. Entonces, Ajá. para enviar ahorita la asistencia de una vez y tengan tiempo, 15 minutos para llenarla con tranquilidad. Ah, ok, está bien. Sí. Yo creo que ya casi voy a terminar. Vaya, sí, así la envío porque es que me estaba hablando, un chico sí me mandó foto que no había luz en toda su cuadra, entonces, Ah, que sí, antes de que se ajá. les apaguen los aparatos. Sí, envíala, Avi. Muchas gracias Vaya, por está bien, avisar. licenciado. Gracias. Aquí también podemos observar, ¿verdad? Que el derecho penal mínimo se adopta una definición sociológica de la pena como represión de necesidades reales fundamentales, generalmente reconocidas como derechos en una sociedad. Podemos darnos cuenta fácilmente de que buena parte de la función punitiva realiza aún actualmente fuera del derecho, a pesar de las conquistas alcanzadas, en la historia de la Constitución moderna por las teorías liberales de pena. Una de las ideas centrales en Barata es la idea de mínima intervención penal, donde los derechos humanos tienen una doble función, la negativa y la positiva, ¿verdad? La función negativa sería que señalan el límite a la intervención penal y la positiva que pueden ser objeto de tutela a través del derecho penal. Esta política de intervención penal mínima se articula en torno a unos principios. La intrasistemáticos o internos del derecho penal, los que deben observarse dentro del derecho penal actual. La primera sería los principios de limitación formal, ¿verdad? Que es el de la legalidad, de la taxatividad, de retroactividad de la ley, la cual es más favorable al imputado, la supremacía de la ley penal sustantiva y la representación popular. En el segundo principio, que es el de limitación funcional, aquí podemos observar de la respuesta contingente, de humanidad, de idoneidad, principio de subsidiariedad y la implementabilidad administrativa de la ley penal. Aquí en la respuesta contingente, la ley penal, por sus características de generalidad, no pueden tener una respuesta inmediata de tipo administrativo ante situaciones excepcionales. De proporcionalidad abstracta, solo las violaciones a los derechos humanos pueden ser objeto de infracción penal. En el principio de humanidad, se prohíbe la pena de muerte, tortura y pena que implique condiciones degradantes. En la idoneidad de la pena solo tiene sentido si existen las condiciones para aplicarla. En la subsidiariedad, la pena debe ser idónea y además debe comprobarse que es insustituible.
del costo social de la pena. Aquí se compensan la desigualdad que genera la incidencia negativa de la pena sobre las personas y su entorno. La implementabilidad administrativa de la ley penal. Aquí adecúan recursos administrativos al programa legislativo de respeto a las autonomías culturales. Aquí no hay que criminalizar comportamientos que correspondan a los valores y a las normas de las minorías étnicas. En el tercer principio, que es de limitación personal o límites de la responsabilidad penal. Aquí vamos a mencionar el de imputación personal, el de responsabilidad por el acto, el de exigibilidad social del comportamiento alternativo. El de imputación penal, no hay responsabilidad por lo hecho por otras personas, ¿verdad? La responsabilidad por el acto, no se puede imponer medidas que violenten o que violen la libertad individual derivadas de la peligrosidad del sujeto. De la exigibilidad social del comportamiento alternativo, el autor podía haber escogido un comportamiento de acuerdo a la ley. Frente a la imputabilidad, construye este concepto unitario de exigibilidad social. Aquí las extras sistemáticas o externos del derecho penal incluyen los criterios para descriminalizar en la resolución de conflictos sociales. La descriminalización, en el número 1, ¿verdad? La descriminalización de la no intervención útil, que ésta debe asegurarse un espacio de libertad para lo diverso. De la privatización de los conflictos, que devuelven a los conflictos sus dimensiones políticas y buscar alternativas de solución fuera de lo penal. De conservación de las garantías formales, aunque la solución de los conflictos se traslade fuera de lo penal, los sujetos no deben perder las garantías que formalmente les da el derecho penal. En los principios metodológicos para la construcción alternativa de conflictos y problemas sociales. De aquí encontramos la sustracción metodológica de los conceptos de criminalidad y de la pena. Que en esta parte se reconstruyen nuevas argumentaciones, los conceptos actuales de la criminalidad y de la pena. El principio de la especificación de los conflictos y de los problemas. Aquí no se puede responder de forma uniforme a problemas de naturaleza diferentes como pretende el derecho penal. El principio de prevención. Aquí se construye una política criminal democrática basada en el respeto a los derechos humanos y a la justicia social. De articulación autónoma de los conflictos y de las necesidades reales, los sujetos de derechos deben convertirse en actores activos para poder cambiar la política de control social. Y aquí estaríamos terminando esta clase. No sé si tendrán algún comentario, alguna duda, compañeros. Todo está bien, Lick. Gracias. Ok. Todo bien, licenciado, muchas gracias. Todo bien, licenciado, gracias. Todo bien, gracias, feliz noche. Bueno, muy bien. Entonces ya todos llenaron su asistencia, ¿verdad? Sí, licenciado, gracias. Sí, gracias. Licenciado. Muy bien. Lick, fíjese que yo no lo he llenado porque me sacó de la sesión y no me aparece el link. Solo hay que buscarlo. Lo acaban de mandar ahorita, Lick. ¿Lo mandaron otra vez? Sí. Ok. Sí, como todos están saliendo, entonces empieza a correrse los mensajes.
Se lo mandaron como 4 veces. Feliz noche, Lick. Feliz noches, jóvenes. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Feliz noches, jóvenes. Feliz Buenas noche, noches, licenciado. Buenas noches, gracias. No, buenas noches. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lick. Feliz noche, licenciado. Feliz noche a todos. Lick, puede poner la diapositiva 22, perdón. A la 22. 22. Sí, por favor, gracias. Ajá. Están los principios de limitación formal. Sí, ahorita solo tomo captura, gracias. Ok.